tres actividades para que podamos repetirla, decirlo una vez y no varias veces. Ok. Bueno, si se recuerdan, habíamos visto el modelo de tamaño económico del pedido con descuento por volumen. De todos modos, todo el material ya está publicado en la plataforma. Entonces, el modelo de tamaño económico de pedido con descuentos por volumen, básicamente tenemos que tomar en cuenta los descuentos sobre las unidades de pedidos totales, que esto es un poco más pegado a la realidad, y descuento aplicado sobre unidades incrementales o adicionales respecto a un punto límite. Entonces, prevalecen las mismas fórmulas de tamaño económico con una sola entrega y con entregas graduales. Y lo único que va a ser diferente es que le vamos a agregar al costo total, le vamos a sumar el costo de adquisición. Entonces, es lo que ustedes, vamos a poner aquí, que vemos acá. Y lo mismo en el caso de entregas graduales, aquí, el costo de adquisición. ¿Ok? Entonces, el algoritmo, como les había dicho, es básicamente calcular la cantidad óptima del tamaño económico utilizando los límites de precios, determinar cuáles son esos tamaños obtenidos y calculando esto dentro del rango, las cantidades para ese precio si son viables. Entonces, el costo total lo vamos a calcular por las cantidades que sean factibles y donde existen cambios unitarios en la venta. La cantidad de pedido que tenga o el costo total de inventario menor en la cantidad económica de pedido. Ese es el paso número, el último paso del algoritmo. Ok, habíamos desarrollado este ejemplo. Perdón, perdí mi papel de apunte. Por favor. El libro. Ahí, sí. Gracias. Ok. Entonces teníamos la demanda anual de 16.800 resortes, costo unitario de mantener anual equivalente al 15% del valor unitario, el 15%, el costo de pedir, el costo de preparar e iniciar un lote se estima en 27.30, que ya lo habíamos, y la tasa de suministro, que la estipulábamos como el valor P, y los días laborales del año que se estimaban en 266. Entonces, el primer punto del algoritmo, si se recuerdan, que teníamos que desarrollar, calcular, los pedidos reciben el abastecimiento instantáneo, que era lo que decíamos. Pero cuando estamos hablando de abastecimiento instantáneo, tenemos que seguir estos 4 pasos. Acuérdense que para el costo total necesitamos algunos requisitos según la fórmula. Entonces, primero, el cálculo de mantener el inventario, el cálculo de la cantidad óptima, analizo los valores factibles y los que son factibles y ya con esos valores factibles, sobre esas cantidades factibles, calculo el costo total. Y ese es el costo total. Entonces, sabemos, tenemos el costo total, no, tengo la demanda, pero no tengo el tamaño óptimo o factible, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar y siempre tenemos que saber cuál va a ser el costo de adquisición. Entonces, tenemos que hacer varios cálculos acá. Entonces, para calcular el costo unitario anual de mantenimiento unitario, y como decía, que era el 15%, lo calculamos en base al costo de adquisición. Entonces, tenemos el 15% y vamos a calcular el tamaño óptimo dependiendo de cada renglón, ¿sí? De cada costo unitario anual de mantenimiento. Entonces aquí tenemos 430, 457 con el segundo del renglón, y con el tercer del renglón 512 resortes. Entonces aquí me puse los valores, aquí Q1
va a ser 429.50 resortes, me salió que la cantidad óptima, pero si se dan cuenta, el rango de estas cantidades no es factible, porque si yo pido 430 resortes, me estoy pasando al segundo renglón. Entonces, esta cantidad con este precio no es factible. En el segundo, tenemos 457 resortes que está dentro del rango, entonces por eso decimos que sí es factible. Y el tercer, la cantidad óptima es de 512, sigue estando en el renglón anterior, entonces no es factible. Entonces nosotros vamos a tener cantidades claves para analizar y esas cantidades claves van a ser lo factible y vamos a estimar vamos a calcular cuánto pediría, el valor mínimo que pediría del siguiente renglón. Si ya no tengo renglones para calcular, solo estimo sobre ese rango que yo tenga. Por ejemplo, que no tuviéramos 700 o más, solo hubiera analizado 457. Entonces, bajo estas cantidades, yo voy a calcular mi costo total. Entonces, aquí tenemos el costo total e incluso se los puse colorcitos para que ustedes estuvieran conscientes que el tamaño económico de mi pedido iba a ser de 457. Obviamente, voy a calcularlo con mi costo de unitario anual de mantener, el CH, igual para los 700. Aquí tenía que ponérselos en verde. Puse verde lo que no tenía que poner. Bueno, pero espérenme, se los voy a componer. Ahí está. Ok, entonces me sale que el costo anual, el costo 1, si yo pido 457 resortes al año del costo de inventario, me va a salir 493.406.13. Mientras que si yo pido 700, me baja a 393.655.53. Entonces, mi respuesta es, si los pedidos se entregan con abastecimiento instantáneo, es conveniente ordenar 700 resortes en cada pedido al proveedor. Estamos hablando ya de que yo pida externamente. Cuando estamos hablando, para poderlo controlar, comparar, en este modelo, yo tengo que comparar las dos situaciones. Una sola entrega o entregas graduales. Entonces acá, el cálculo, ahora lo voy a analizar, voy a hacer casi que el mismo análisis con entregas graduales, solo que lo voy a hacer, primero, voy a calcular el costo de mantener el inventario, el CH, calculo la tasa de uso del inventario, que es el factor D, que es entregas anuales, calculo la cantidad óptima del pedido, analizo las cantidades óptimas y ya calculo el costo total. Acuérdense que todas mis decisiones se van a basar en costos totales. Entonces aquí tenemos tengo el costo de hacer un pedido, tengo el costo unitario anual de mantener, tengo la demanda, tengo el factor P, pero no tengo D, por eso lo tengo que calcular y no tengo el tamaño óptimo. Sí tengo las cantidades de el precio de adquisición por descuento, sí lo tengo, entonces yo necesito empezar a trabajar. Ok, empecemos. Inge, disculpe. Dígame. Yo tengo una duda, pero no respecto tal vez a este tema, sino a la hoja 8, la hoja de trabajo 8. Era si todos los ejercicios son de árbol de expansión mínima. No. No todos, ¿verdad?
No. Sí, porque es que hay uno que no tiene instrucciones, solo nos dan el grafo. Si quiere termino esto y luego hablamos, porque esto me va a llevar más o menos una hora y nos vamos a quedar trabajando con la hoja de trabajo y ahí lo podemos ver. Ah, perfecto, gracias, Inge. Vaya. Ok. Entonces, nuevamente tenemos el costo de adquisición de cada resorte y vamos a calcular el costo unitario anual, porque acuérdense que es el 15%. Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior, porque necesitamos para calcular la cantidad óptima para cada renglón. Entonces, ahora calculo la tasa de uso que utilizan las unidades saliendo del inventario, porque lo necesito para poder tener el cálculo del tamaño óptimo del lote. Entonces, D lo tenemos estipulado de esta forma, D por la demanda dividido los días efectivos del año, entonces me va a salir 63.157895 resortes al día. Ok, cada uno de estos me va a salir, no vi el orden de estos, pero lo importante es que salen todos, ok. Entonces, para cada rubro, necesito, para el primer renglón, no, yo necesito hacer un pedido efectivo de 1.373 resortes, para el segundo renglón de 1.462 y para el tercer renglón de 1.638. Si lo analizamos, sin que lo vean en la diapositiva, en el primer renglón solo me dice que debo de pedir 1.373 resortes. Esto se va incluso hasta el último renglón, por lo tanto, no es factible. El segundo tamaño económico me dice 1.462 resortes. Si se dan cuenta, se sale del rubro y por eso se vuelve no factible. Y el tercero, que es 1.638, ese sí está dentro y se convierte en el único factible, viable. ¿Puedo evaluar otro? No, no es necesario porque está dentro de este renglón. Como ya no tengo, solo ese voy a evaluar. 1.638. Entonces acá, acaba lo que les acabo de explicar. Entonces, solo evalúo ese factor. Entonces, mi costo total lo empiezo a calcular. A lo despacio porque tiene muchas operaciones. Y me va a salir que un costo total, si yo hago los pedidos, si los pedidos se entregan por abastecimiento de entregas graduales, es más conveniente ordenar 1.638 resortes en cada orden de producción interna. Entonces aquí me sale que tengo 87.138. Entonces cuando miramos el análisis final, con una sola entrega de 457 resortes, yo voy a gastar anualmente en inventario 493. Si yo pido 700 al proveedor, voy a gastar anualmente 393.655. Y si internamente hago mis pedidos, debo tener que hacer un pedido óptimo de 1.638. Entonces, anualmente me va a salir en 87.181.63. Como toda decisión, uno se va por costos, lo que nos conviene más son entregas graduales. Tenemos entregas graduales grandes, pero nuestro inventario baja significativamente. Entonces, lo que tienen estos problemas es que son largos. Entonces, con uno que les ponga ya se entretuvieron unas 2 horas ahí tranquilamente. Entonces, este es el análisis final usando el modelo de con descuentos por volumen. Entonces, tengo los descuentos por volumen. Básicamente es una mezcla del modelo 1 y modelo 2 y compararlos. Si se dan cuenta, nos conviene más muchas veces por el modelo de
entregas graduales, pero no siempre, depende del estilo de los datos que nos den. Aquí por el tipo de datos que nos dieron, así nos está saliendo, pero no siempre. Ok, vamos a irnos al siguiente punto para solo dejar la próxima semana el último modelo y para que ya puedan resolver el problema que les dejé de inventarios, que es un problema que se debe considerar todos los modelos, básicamente. Entonces, la otra semana terminamos y ustedes ya lo empezamos a hacer. Tenemos los modelos probabilísticos de inventario. Cuando aquí tenemos que analizar dos puntos importantes. La demanda, el tipo de demanda, ¿sí? Y tenemos demanda independiente, entonces, que representa generalmente los inventarios de producto terminado. Por eso les puse aquí que la demanda independiente va a ser los de producto terminado. Y los de demanda dependiente van a ser materias primas o componentes de manufactura. Entonces, básicamente así los vamos a dividir. Entonces, generalmente se usa para solucionar los problemas de demanda independiente, se utiliza la técnica MRP, que significa la planeación de los requerimientos de materiales. Esto es muy común utilizarlo. Yo incluso trabajé para una empresa que se llama Amanco, ya la vendieron, no recuerdo cómo una empresa mexicana la compró, pero Amanco es a nivel internacional, es muy grande, y precisamente usaban estas técnicas de planeación de requerimientos de materiales. Entonces, algo que ellos tienen que tomar muy en cuenta, dividen el inventario en dos tipos. En la existencia del ciclo, o lo primero que tenemos aquí, que va a corresponder a un inventario promedio en función del tamaño de pedido. O sea, nosotros vamos a tener siempre un inventario promedio para que no nos quedemos desabastecidos. Precisamente por eso se llama modelos probabilísticos, porque nosotros tenemos que calcular la probabilidad de quedarnos sin abastecimiento. Y también tenemos los de existencia de seguridad, que la diferencia es entre el nivel de reorden y la demanda promedio durante el tiempo de entrega de reabastecimiento. Básicamente, cuando mayor es la existencia de seguridad, ¿sí? Mayor es esto, menor es la posibilidad que existan faltantes o inexistencias, básicamente que nos quedemos en cero. Entonces, entre más grande es la seguridad, es cuando, por ejemplo, vamos a tener antes, ¿verdad? Decía uno, se va a tener un evento de 300 personas, entonces, ¿cuánta comida hago? Hago 325 comidas porque siempre viene gente de más y yo puedo cubrir. Entonces, hacen 310. Pero, por ejemplo, si tengo un evento de 300 personas y yo tengo mi existencia de seguridad, va a ser que yo voy a tener 335 porciones, pero no va a ser igual a que yo tenga 305. Y si me llegan 20 personas más, hay una alta probabilidad que me quede en cero. Entonces, mi existencia de seguridad es esa pequeña diferencia que hay. Entre más grande sea, obviamente, no se van a producir faltantes. Los modelos de probabilísticos de inventario con demanda incierta se dividen en el modelo de costo de escasez y modelo de nivel de servicio deseado. Estos son los dos modelos que van a ver. Tenemos más, pero ya no nos da tiempo. Entonces tenemos en los modelos de costo de escasez, tenemos que considerar el costo del pedido, el costo de mantener el inventario y vamos a trabajar bajo ciertos supuestos. Vamos a tener una demanda independiente.
El tiempo de reabastecimiento sí lo voy a conocer, o sea, el T minúscula. El costo de escasez unitario o independiente de la duración de la situación de inexistentes, la demanda promedio, las existencias de seguridad siempre van a ser positivos. Entonces, aquí vamos a utilizar probabilidades. Entonces, la cadena de que se ordena el proveedor mediante orden de compra para abastecimiento, vamos a utilizar la misma fórmula que veníamos utilizando para una sola entrega, si se recuerdan. La probabilidad de que no existan faltantes, bueno, aquí ya tenemos FDR, o sea, la probabilidad, ¿sí? Que aquí, como dice, mide la probabilidad que la demanda durante el tiempo de entrega sea menor al punto el punto de pedido o nivel de reorden. Entonces, aquí vamos a utilizar tablas. Y tenemos el nivel de reorden o punto de pedido, o sea, de qué tamaño va a ser nuestro nivel de reorden, y vamos a calcular nuestra existencia de seguridad. ¿Qué tan grande va a representar el margen de inventario adicional para minimizar el costo de escasez por falta de existencias? Aquí, si se dan cuenta, nosotros tenemos que saber el promedio, o sea, del demanda promedio durante el tiempo de entrega. Y tenemos que calcular también la varianza. Esto se hace con estadística descriptiva básica, entonces se van haciendo cálculos entre los lotes y los pedidos y se van tomando órdenes y se le saca el promedio de inventario, se saca la desviación estándar y luego se van almacenando los datos. Generalmente estos datos ya no se los voy a dar yo a ustedes, pero uno revisa un año atrás. Hay dos tipos, a veces depende de los planes, incluso puede analizar 5 años atrás. Por ejemplo, ahorita todos estos inventarios se hicieron pedazos con el COVID porque no hay un modelo que lo represente, porque el 2020 tiene muchas irregularidades a la hora de comportamiento. Entonces uno pedía porque siempre iba a vender, pero a la hora de la hora, cuando cerraron el país, mucha gente tuvo que tirar productos, se echó a perder porque eso nadie lo tomó en cuenta. Entonces, aquí tenemos la demanda promedio, entonces es la tendencia de consumo en promedio, como les decía, pura estadística descriptiva, pero dependiendo de lo que nosotros tengamos con el tiempo y la demanda, podemos establecer la demanda promedio. La desviación estándar, pero la desviación estándar de la demanda. Nosotros nos tienen que dar una desviación para poder calcularla. Y, ¿se recuerdan de la desviación normal? Pues, si no se acuerdan, tienen que acordarse. Vamos a hablar de las cantidades de desviación estándar que hay para desplazarse a partir de la demanda promedio durante el tiempo de entrega para que no existan faltantes. Generalmente nosotros vamos a calcular el valor Z, acuérdense que lo tipificamos, y vamos a determinar una función de pérdida de demanda, ¿sí? Y esto nos va a influir en el costo total. Entonces acá tenemos cómo vamos a calcular el costo total, donde NZ va a ser una probabilidad, ¿sí?, que vamos a estimar en función de la distribución normal, ¿sí? Pero vamos a establecer una función de pérdida unitaria, básicamente. Eso significa NZ. Eso creo que no se los coloqué por ahí. Yo les voy a subir una tabla que es mucho más fácil que la trabajemos, es más sencilla porque no hay una fórmula en Excel que nos permita hacer este cálculo. Tendríamos que integrar para poder establecer el valor. Entonces acá vamos a tener otro ejemplo donde el inventario de resortes RQ13 de Resortes Industriales SA
representa las características de una demanda probabilística. Ojo, los problemas que ya les vengan acá con demanda probabilística siempre les van a dar promedios y desviaciones. Entonces, ojo con eso. O por lo menos le tienen que dar la desviación estándar, que aquí lo tienen a la mano. Entonces, esa es una pista importante. ¿Cómo voy a distinguir cómo voy a hacer el problema? Entonces, cabal, por medio de esto. Las estimaciones se tienen, ya aquí ya le tienen que dar la cantidad óptima, ¿sí? Óptima del pedido. O sea, ya tenemos un modelo que va a ser de 443, una demanda anual. Tenemos el costo de pedir, tenemos el costo de unitario de mantenimiento. Y además tenemos un costo de escasez que se evalúa en el caso de acá. Ojo con esto, aquí tenemos precios en quetzales y aquí lo tengo en dólares. Entonces, o se tiran a solo quetzales o se tiran solo en dólares. Entonces, ojo con eso. Además, la demanda promedio ya le dan que cambia a 3.360, ya nos dan una demanda promedio y una desviación estándar. Entonces, son claras características que tienen. Entonces, vamos a calcular el punto de pedido óptimo y el costo de inventario. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, primero, analizo qué datos disponibles tengo. Todos los problemas de este modelo van a iniciar así. Calculo los datos disponibles, calculo la probabilidad que no existan faltantes durante el tiempo de entrega, encuentro el valor Z por medio de la distribución normal, calculo el nivel de reorden, determino el nivel de existencia de seguridad y por último calculo el costo total de inventario. Siempre compruebe el valor Z, a través de una función de pérdida y vamos a determinar la función de pérdida. Aquí es donde vamos a utilizar una tabla de probabilidades. Otra tabla. Ok, si se recuerdan, teníamos que determinar los datos. Necesitábamos una demanda de 433, tenemos una demanda de 16.800. Estoy hablando muy rápido. El costo de hacer un pedido es de 27.30 y el costo unitario anual de mantenimiento es de 4.68 resortes por año. Y escasez es de $1, dice el 7 faltante. El promedio es de 3.360 resortes y la desviación estándar es de 800. Entonces, como les decía, calculo la probabilidad de que no existan faltantes. Entonces, lo hago a través de esta fórmula. Solo sustituyo valores y me sale que es de 0.9847. Entonces, esa es la probabilidad que no existan faltantes. O sea, que si yo les digo la probabilidad que existan faltantes, entonces va a ser como de 1.5 más o menos, de buen cubero. Entonces, pero con esta probabilidad yo puedo encontrar el valor Z. Para los que no se recuerdan cómo encontrar el valor Z, usábamos tabla, utilizábamos Excel. Entonces, ustedes van a utilizar Excel, van a meter la instrucción igual a distribución.norm.estándar, punto inverso, meten la probabilidad y les va a dar el valor Z. Entonces, el valor Z que nosotros vamos a trabajar es de 2.16223587. Ese es Z. Ya lo encontré. Entonces, repasemos. Primero los datos, calculo la probabilidad, encuentro Z y ahora calculo el nivel de reorden.
estamos hablando de nivel de reorden, vamos a utilizar esta fórmula. Sustituyo, perdón, y me sale 5.088 resortes. Ahora determino el nivel de existencia de seguridad, es ES, que va a ser igual a Z. Ya tenemos el valor de Z y tenemos la desviación estándar, que es de 800. Entonces va a ser de 1.728 resortes. ¿Esto qué significa? En estadística nosotros le llamamos el error, ¿sí? Porque teníamos un más menos. Entonces, a veces cuando nos dicen, tirarse de bungee es seguro, tenemos el 80% más menos 15. O sea, que no es muy seguro. Entonces, ese va a ser nuestro factor de seguridad. Y luego nos vamos a calcular el costo total. Pero si se recuerdan, antes de calcular el costo total, es bueno que ustedes se aseguren de identificar que están utilizando el Z correcto. Entonces, puedo comprobar Z a través de esta fórmula. Yo sé que Z es 2.18. 2.16, perdón. Y cuando verifico es 2.16. ¿Qué pasa si no es 2.16? ¿Qué se imagina? Que si tenemos una diferencia, ¿qué sucede? En estos problemas es que usted tiene un dato malo o si no le dan Z, usted lo puede averiguar a través de esto, pero generalmente seguimos utilizando este Z, porque este es el real. Entonces, estimamos la función de pérdida. Ok, aquí me detengo y voy a cambiar la pantalla. Ok, necesito establecer la función de pérdida. Entonces aquí necesito NZ y NZ va a ser igual a 2.16. Entonces, ¿cómo determino que es igual a 0.05472? Entonces, ustedes van a tener esta tablita. Porque no hay función de Excel, lamentablemente. Entonces, ustedes en la tabla de función de pérdida van a buscar el 2.16. Entonces, voy a hacerlo un poquito más pequeña. Aquí tienen, en la columna, tienen el valor inicial de Z o de la función de pérdida a través de la función de distribución normal, y en la fila hasta arriba tienen el segundo dígito. Entonces acá, si se recuerdan, tenemos 2.16. Vamos a ver si me deja. Así. Acá tengo 2.1 y voy a buscar su complemento, que va a ser 2.16. Entonces acá lo único que voy a hacer es cruzar los valores. Entonces, mi factor va a estar dado por esto. 0.05472. ¿Sí? ¿Dudas al respecto de cómo utilizar la tabla? ¿O ya se acordaron? Es igual que la distribución normal. No, ingeniero, todo bien. Ok, gracias por contestar. Están muy silenciosos hoy. Es el sueño de mediodía. Entonces, de aquí salió este valor. Entonces, ahora ya calculo mi costo total. Entonces, ya miren todo ya averigüé mi demanda, ya mi factor de pérdida, ya todo lo que yo necesitaba. Entonces, solo sustituyo valores y me sale que yo necesito 11.484.28. Entonces, con un pedido de 5.000
5.088 resortes, no se presentará escasez de existencia, porque yo ya calculé cuál es el nivel de reorden. Aproximadamente en un 98.45, eso me indica que yo no voy a tener faltantes. Hay una probabilidad que me quede sin faltantes, pero es muy baja. Entonces, la existencia debe ser mínima de 1.728 resortes. En ese momento que yo tenga 1.728 resortes, yo tengo que hacer una reorden. Entonces, aquí ya estoy tomando probabilidades. Y luego nos sigue el modelo de nivel de servicio. El nivel de servicio solo ese me va a tomar como 1 hora en explicárselos. Entonces lo voy a terminar de trabajar para, porque nunca había llegado a este punto. Siempre me quedaba